No oyes ladrar los perros, por Juan Rulfo, por Camila Martínez, Luciana Dorado y Paola López. Contexto histórico. El boom latinoamericano surgió alrededor del 1960 y el 1970 y consistía de solo autores latinoamericanos. Inició en la década del 1960 una guerra conflictiva en Latinoamérica por la Guerra Fría y sus movimientos revolucionarios. Debido a la Guerra Fría y los movimientos revolucionarios, surgió un repentino interés en América Latina. En la época del boom latinoamericano surgió el movimiento literario del realismo mágico. El realismo mágico surgió en el medio del siglo XX, que es reconocido por la inclusión de los elementos fantásticos con los elementos reales a través de la obra. Recursos literarios. Vemos el símil en la cita que dice: la luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. Vemos la anáfora en la cita que dice: en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Y también vemos la prosopopeya en la cita que dice: la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras. Y finalmente vemos a hipérbole en la cita que dice: se lo había dicho como 50 veces. Resumen. Se trata de la breve historia de un padre anciano que carga sobre sus hombros a su hijo herido hasta que llegan a un pueblo con un médico capaz de tratar al hijo. Se informa al público de que el afecto del padre por su hijo no es muy fuerte, sino que intenta honrar la memoria de su esposa ayudando a su hijo. Los sentimientos reprimidos del padre afloran mientras viajan por el campo de noche y, a medida que el estado de su hijo se deteriora, llega a estar casi inconsciente en ciertos momentos. En la historia, el padre pide a su hijo que le ayude a escuchar o a ver la ciudad, ya que solo se guían por vagas señales dadas de antemano. De ahí el nombre de la historia. Temas de AP. En esta obra podemos ver que hay 3 temas que sobresalen más que los demás: las relaciones interpersonales, la comunicación o falta de comunicación y las relaciones familiares. Podemos ver que para las relaciones interpersonales podemos ver que sale cuando dice: todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me recomendaría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. La comunicación o falta de comunicación. Primero le había dicho: apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Y las relaciones familiares. Destrabó difícilmente los dedos con de que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no lo oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Imágenes relacionadas con el texto. En estas imágenes podemos ver que hay un padre que está cargando a su hijo durante la noche y es muy dificultoso, ya que podemos ver que el hijo es un poco grande y el padre tiene dificultad de llevarlo por un camino tan largo. ¿Cómo afecta la literatura durante esta época? No oyes ladrar a los perros afecta esta época porque esta época era el boom. El realismo mágico en esta literatura hizo que muchos autores y espectadores incluyeran el realismo mágico en sus historias y mentes. Juan Rulfo usa muchos ejemplos del realismo mágico para contar la obra. Rulfo utiliza realismo mágico, técnica en la que la realidad concreta se confunde con lo fantástico y lo sobrenatural, cuando un ambiente vago, extraño, algo parecido al mundo de los sueños, para contar historias patéticas.